Hoy quiero opinar sobre el doblaje subtitulado de Evangelion en Netflix, porque este fue uno de los temas más hablados en Twitter y sin lugar a dudas creó una controversia inesperada, así que bueno, decidí sumarme al debate para pasar algunas cosas en limpio y también para corregir algunas malas interpretaciones que se han dado por los fans. Ya sé, fans van interpretando cosas, eso es algo completamente inesperado. Neon Genesis Evangelion, y sí, en este video voy a estar diciendo Evangelion, porque porteño siempre, es una serie creada por Hideaki Anno en 1995, pero ¿para qué resumirlo yo si esta señora lo hizo a la perfección? Tenemos otra por acá, que hablan de Evangelion, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Netflix adquirió los derechos de esta satánica serie y ya sabemos que cuando las palabras Netflix y anime se combinan, esto va a generar controversia. El primer enojo de los fans vino cuando Netflix sacó la épica canción Fly Me to the Moon como ending de Evangelion y lo reemplazó por una musiquita que en verdad no aporta mucho más. Esto mayormente se debe al hecho de que no pudieron adquirir los derechos de autor de esta canción de Frank Sinatra como para poder distribuirla en todos los países, pero creo que el mayor enojo de los fans vino cuando se cambiaron algunos elementos en los diálogos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la relación entre Kaoru, el 17º ángel y quinto niño elegido, y Shinji. El punto de quiebre fue la escena en el baño donde están ambos bañándose y Kaoru le dice a Shinji que es merecedor de afecto y que lo ama. Claro, eso depende qué versión viste. El corazón es un receptor para el dolor, por eso tu vida es dolorosa. Hay corazones frágiles como un cristal, como el tuyo, Shinji. ¿De verdad? Sí, eres digno de mi afinidad. ¿Qué dices? Te amo, Shinji. Más allá del doblaje, que te puede gustar más o menos, creo que una de las versiones que más sufrió, además de la del inglés, fue la versión del español latino, porque si bien está bien, conservan la línea del amor, es decir, Kaoru sigue diciendo eso, ¿cómo van a reemplazar las otras líneas con Kaoru diciéndole a Shinji que es merecedor de su presencia? Y mismo no respetan lo que ocurrió en la serie, lo que ocurrió en su propio doblaje, porque más tarde en el capítulo, Shinji recuerda lo que Kaoru dijo y dice que le había comentado que él le parecía atractivo, lo cual no había ocurrido y es como mucho más salido de la nada porque no tiene ninguna relación con lo que en verdad está sucediendo en la relación entre estos dos personajes. Kaoru me dijo que soy atractivo. Me dijo que me amaba. Así que creo que si bien podemos achacarle mucho a la versión en inglés y cómo reemplazó el tono y cómo eso setió el rumbo para las otras traducciones, aún así creo que el doblaje latino merece también cierta reprimenda por haber hecho esto. Así que creo que ahora te estarás preguntando por qué esto es importante. La relación entre Kaoru y Shinji nunca fue ambigua. Perdón, pero a veces creo que la gente confunde sutileza con ambigüedad. En el episodio claramente podemos ver las intenciones románticas de esta relación. Recordemos que en este punto de la historia Shinji perdió a todas las personas cercanas que fue ganando. Y entonces llega Kaoru, la primera persona que en verdad se demuestra genuinamente interesado en él. Mucha gente prefiere agarrarse del hecho de que se bañen juntos como un indicativo de intenciones amorosas, cuando esto en realidad, si bien ayuda, es algo más superficial, porque que hombres se bañen juntos en la cultura japonesa es mucho más usual. Hay otras cosas, en lugar de la escena del baño en sí, que dan mayores pautas para entender esta como una relación de amor. Detalles como el que Shinji se sonroje cuando Kaoru habla, lo cual en un anime es un indicador bastante claro,
pasando por el tono de los diálogos, las miradas, cómo la composición los encuadra, hasta las decisiones detrás de escena. Porque Hideaki Anno declaró en una entrevista que él eligió a Akio Satsukawa para dirigir este capítulo precisamente porque era bueno haciendo estas escenas homoeróticas. Así que creo que desde la perspectiva de Hideaki Anno mismo y teniendo en cuenta todo lo que hizo con la relación entre estos dos personajes en el subsiguiente material relacionado de Evangelion en todas las películas y cómo esta relación es una que se juega muy fuerte, creo que es evidente. Claramente hay tensión sexual entre ellos, pero eso no es en verdad lo que importa, porque la intención no es volverlos novios, no es hacerlos una pareja, sino hacer progresar en una dirección trágica al personaje de Shinji. Obviamente esto que está ocurriendo con la traducción no quiere decir que el subtexto haya desaparecido por completo, porque eso ningún doblaje, ninguna traducción, ningún subtitulado lo puede modificar. Porque las escenas van a seguir manteniendo un tono, la dirección, el sonido, todo engloba una situación que va mucho más allá de lo que las líneas de diálogo en verdad dicen. El japonés nos resulta un idioma muy complejo a los occidentales y a mucha gente, de hecho, no solamente porque es difícil, es decir, tenés que aprenderte un nuevo silabario, tenés que aprender un montón de palabras que tienen una fonética muy diferente a la nuestra, sino también porque cada lenguaje está muy apegado a la sociedad donde esto se utiliza. Así que si no comprendes la idiosincrasia de la sociedad japonesa, aprender a fondo el japonés va a ser una tarea difícil. O sea, sí, podés saber cómo se traduce cada palabra, podés ser un diccionario andante, podés conocer toda la gramática, pero si no entendés el contexto social en el cual este lenguaje se desenvuelve, nunca vas a poder hablar japonés como un japonés lo hace. Es decir, esto se debe a que el idioma es muy situacional, todo tiene una variante dependiendo del contexto. Las palabras pueden ser las mismas, pero dependiendo del contexto pueden tener otro significado. Es por eso que traducir un simple gracias resulta complicado. Es decir, sí, existe una palabra para eso, pero esta palabra y cómo se utiliza y las variantes mismas de esta palabra dependen de la jerarquía de la otra persona, del sexo de la otra persona, de a quién le estás hablando, quién soy yo con respecto a esta otra persona. Todo es sumamente situacional, así que todo tiene esta carga también de ambigüedad en el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa cuando a un idioma tan complejo lo ponemos al servicio de una escena íntima, romántica, involucrando a un personaje que juega todo el tiempo con la sutileza, con la ambigüedad y con el misterio? Pues bueno, tenemos una escena muy difícil de traducir. Y si quieren profundizar más sobre esta situación y cómo se juega en el idioma japonés, les recomiendo leer este hilo del usuario de Twitter wcritical, porque él claramente es una persona que conoce mucho más sobre japonés que yo, así que si quieren profundizar más sobre eso, en verdad se los recomiendo. Y en Twitter también van a encontrar como otras personas, lingüistas, traductores y un montón de gente que acotó sobre este tema y que tiene visiones muy interesantes sobre cómo el japonés funciona en este tipo de situaciones. Para muchos detractores, la traducción nunca podría haber sido te amo porque no usan la palabra japonesa para ello, que sería aishiteru, lo cual me parece un error de entendimiento del uso del idioma japonés, porque esta palabra es mayormente evitada, incluso en relaciones amorosas, porque tiene demasiado peso y hasta puede sonar melodramática, algo que una serie que apuesta por la sutileza y la ambigüedad, como lo es Evangelion, nunca haría. Traducciones que dicen que Shinji es merecedor de la gracia de Kaoru, o en latino donde dice mereces mi presencia, también son dañinas porque ponen a Kaoru en un escalón superior, cuando el personaje en realidad viene para mostrarse como un par de Shinji, alguien que se sienta cercano a él. Por eso creo que Kaoru debe usar la palabra amor, porque es un nivel de cercanía que hasta ahora Shinji no había tenido. Esto no es un simple grito de Fuyoshis molestas con que arruinan su ship, como muchos tuiteros quieren hacerlo sonar. Esto se trata de una modificación significativa a un momento pivot para el personaje. La ambigüedad está bien, pero una cosa es jugar con ella y otra es despojar de peso a las palabras. Yo como escritor sé que no es equivalente jamás decir me caes bien a decir te amo. La primera no solo no es ambigua, sino que además es débil. Pero más allá de mi opinión, me pregunto, ¿qué habrán dicho los fans?
En esta catarata de opiniones que cayeron sobre Twitter y las otras redes sociales, hay dos afirmaciones que para mí me parecen un tanto engañosas y equivocadas. La primera de ellas es la que dice que este fue un claro acto de censura por parte de Netflix y que corresponde a una ideología bastante homofóbica de parte de esta empresa, lo cual yo no estoy de acuerdo, no porque sea un defensor acérrimo de Netflix, sino porque, en primer lugar, veo en su catálogo una gran cantidad de contenido producido por ellos con su control creativo que apuntan a este tipo de audiencias y que justamente tratan de abrir el formato de la discusión, de ampliar las representaciones en sus series. Así que creo que por un lado tenemos eso y por el otro, si este en verdad hubiese sido un acto de censura planificado por ellos, creo que lo hubiésemos visto reflejado en todas las traducciones de Evangelion que lanzaron recientemente, lo cual no es así porque en la versión latina dicen te amo, Kaoru dice te amo, y en la versión española del subtitulado Shinji también dice te amo. Así que si esto hubiese sido una especie de plan por parte de Netflix de censurar el contenido homosexual, lo más lógico sería que eso ocurriera en todas las versiones, porque si no, ¿por qué habrían de dejar una versión con censura y la otra sin? Otra afirmación que considero que es un tanto incorrecta es el hecho de culpar únicamente a Netflix por este error de traducción, es decir, Netflix arruinó la traducción de Evangelion, lo cual no me parece exacto porque Netflix no hace traducciones, sus traducciones suelen ser trabajos tercerizados. Obviamente en el caso de Evangelion yo no tengo una fuente que compruebe esto, no encontré nada que me reafirme esta situación, pero usualmente lo que sucede es que ellos toman una serie, se la encargan a un tercero, ellos lo traducen, en este caso seguramente habrá sido la versión en inglés primero, y esa versión en inglés la van pasando a otros países para que ellos la traduzcan, para que otros subtituladores de tercerizados puedan hacer su traducción correspondiente. Incluso cuando una serie llega a un estudio de doblaje suele llegar en inglés porque no traducen necesariamente directo del japonés todas las personas, así que a veces es mucho más sencillo hacerlo pasar primero por el inglés. Esto obviamente genera un efecto de teléfono descompuesto porque si en el inglés hay errores de interpretación, después esos errores se van a amplificar en los otros idiomas. Dan Kanemitsu es quien estuvo a cargo de traducir al inglés. Él es un traductor que tiene una estrecha relación con el estudio Kara, el nuevo estudio de Hideaki Anno que está a cargo de manejar todo lo relacionado a Evangelion. Además es una persona que está en contra de que se considera los mangas o animes con contenido erótico involucrando a menores de edad como pornografía infantil. Es decir, está a favor de las lolis. Ya sé, esto no es relevante al tema en cuestión, pero no podía pasarlo por alto. Este sujeto, este está a favor de las lolis. Y nuestro querido Dan se refirió a toda esta situación con los siguientes tweets. Si bien no estoy en una posición como para referirme específicamente a la decisión involucrada en la escena que se describe, en todas mis traducciones de cualquier título siempre intenté mantenerme lo más fiel a la versión original. El poder de contar una historia a veces depende de la habilidad de las audiencias en establecer una conexión emocional entre estas relaciones de los personajes. Asimismo, también deben reconocer la intimidad entre estos personajes basados más en inferencia. Una cosa es que personajes confiesen su amor. Otra, completamente diferente, es que la audiencia pueda inferir el afecto y llene los vacíos de lo que esto significa. ¿Qué tan comprometidos son los personajes? ¿Qué posibles malentendidos pueden estar tomando lugar? Dejar espacio para la interpretación es lo que hace a las cosas interesantes. Lo cual considero que sigue siendo un argumento bastante flojo porque al reemplazar lo que Kaoru dice por la frase en inglés I like you, en verdad no creo que se esté manteniendo una ambigüedad, sino que simplemente se le está restando fuerza a lo que el personaje dice. Y con respecto a esta decisión, hay una anécdota, una teoría bastante interesante dando vueltas en Twitter. Se dice que durante la exhibición en Otakon de Evangelion Reveal 3.0 hubo respuestas de risas de la audiencia. La traducción a cargo de Funimation en ese caso llevó al extremo las situaciones románticas que se ven mucho más marcadas en ese film entre Kaoru y Shinji. En esa exhibición, donde justo había un funcionario de Kara, fue un foco de preocupación y desde entonces Kara trabajó con su propio grupo de traductores en todas las versiones, incluyendo la de Netflix. Ahora, esta historia tiene gente que la apoya y gente que dice que no fue así como ocurrió. Pero todos coinciden en que el control de Kara sobre todos los aspectos de Evangelion, incluyendo su traducción,
fue más fuerte desde ese momento, diciendo que estas versiones traducidas muy posiblemente sean las que veamos en material como Blu-rays y otros formatos de emisión. Creo que en vez de culpar a Netflix, es más preciso enfocar los ataques al traductor y al estudio madre, porque en ellos recayó la decisión final. Ahora, ¿esto en verdad importa? ¿En verdad afecta a Evangelion? Creo que depende mucho del caso de cada uno. En mi caso particular no me afecta, porque yo he visto Evangelion varias veces y ya sé lo que pasa, es decir, entiendo cuál es el contexto de este ser, entiendo cuál es la relación entre estos dos personajes. Ahora veo como alguien que se encuentra con Evangelion por primera vez se está perdiendo de un momento pivot, lo cual es en verdad una lástima, aunque de todas formas sé que va a entender el subtexto de todas estas escenas. O sea, yo no creo que nadie nuevo que se meta a Evangelion ahora y vea lo que ocurre, vea esa escena entre Kaoru y Shinji, diga que no hay ningún interés romántico entre estos dos personajes, porque nuevamente el subtexto sigue estando ahí presente. Pero es cierto que se pierden de una declaración, de una línea que tiene mucha más fuerza en las otras versiones. Asimismo, creo que invalidar, como he visto mucha gente haciendo en Twitter, las quejas de las personas queer que se sentían validadas personalmente e incluso identificadas en lo que Kaoru le decía a Shinji, cómo veían en esta escena algo muy personal y muy íntimo, y hay gente que está invalidando esas quejas, me parece que son pésimas personas, porque tienen cero empatía. No podés invalidar lo que una persona está sintiendo cuando algo tuvo un efecto tan importante. Por eso creo que el mantener la línea original hubiese sido una decisión mucho más inteligente. Ahora, como siempre digo, esto no es nada más que mi opinión. Ustedes qué me dicen, ya vieron Evangelion en Netflix, lo vieron antes, qué les parece esta serie, qué les parece la traducción que ha tenido en esta nueva plataforma. Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Este es un canal de debate, así que si quieren participar en él, simplemente tienen que suscribirse y hacer clic en la campanita para estar al tanto de cada uno de los nuevos videos que vaya subiendo. Nosotros nos vemos la siguiente semana.